A reading from the letter to the Lectura de la carta a los Hebreos. brothers and sisters. Hermanos, God is not unjust. Dios no es tan injusto como para olvidarse de su trabajo y del amor que le han demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. We earnestly desire Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final para que se cumpla su esperanza you may not become y no sean indolentes, sino imiten a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. when God made the promise Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, by himself. juró por sí mismo, diciendo, Indeed bless you. te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Men swear by someone Los hombres juran por alguien que sea mayor, an oath y served. con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. So when God wanted to give De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, he intervened with se comprometió con juramento para que, por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, taken refuge cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, agarrándonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, an anchor of the soul. la cual es para nosotros como ancla del alma segura y firme, que penetra más allá de la cortina, Jesus has donde entró por nosotros como precursor Jesús, high priest, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord will remember El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. I will give thanks to the Lord. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Great are Grandes son las obras del Señor, all their delight. dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su He alianza. has won renown for El Señor ha hecho maravillas memorables. and mercy. Es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, Who fear him. recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. He has sent deliverance. Envió la redención a su pueblo. Ratified his Ratificó para siempre su alianza. holy and awesome. Su nombre es sagrado y temible. His praise. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. May the Father of our Lord Jesus Christ, Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo deleite nuestros corazones y que nosotros sigamos su llamado. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. As Jesus was passing through a field, Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos, iban arrancando espigas. at this the Pharisees said, Los fariseos le dijeron, "Look, why are Oye, you doing what is ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? to them? Él les respondió, You ever ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? how he went into the house of Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar,
comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Then he said to them, "The Y Sabbath añadió, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Verbum Domini. The Sabbath was made for man. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Declaration El Señor está haciendo una declaración dignity, de la value. absoluta dignidad y valor de la persona humana. The Pharisees were convinced Los Jesus was fariseos estaban convencidos que Jesús estaba rompiendo el sábado. gospel conveys Como el Evangelio comunica, were there los fariseos observing every estaban observando last minute cuidadosamente hasta el último detalle del Señor, Pharisees scrupulously mientras que los fariseos break even the small. miraban escrupulosamente a Jesús para ver si They especially quebraba hasta la menor ley, on this tomaban circumstance on the Sabbath. la oportunidad especialmente de esto el día sábado. El Señor defendió a los discípulos de las Escrituras mismas que la necesidad humana, Human need o sea, cada takes necesidad precedence humana, over ritual custom. toma precedencia por encima de la costumbre ritual. Scriptures, the Lord says, De estas Escrituras el Señor dice, what David did when he was in need, ¿acaso no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? to the house of God, Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. of all, the word Primero que nada, la palabra compañeros Latin proviene del latín panis, cum panis, bread with. partir el pan con alguien. Our Lord recounts from the book of El Señor relata del libro de Samuel cómo companions cuando David y sus compañeros estaban Saul, escapando out of human need sought food from Abiathar para salvar su vida of Ahimelech. y cómo The only buscaron food he had to offer pan was the holy del bread sumo sacerdote Abiatar. El único pan que tenía para ofrecer era el pan that was the meeting tent that they presentado a Dios como ofrenda. human need out of El their templo no estaba construido aún y acudieron a su tienda por necesidad humana, por hambre. commenting on San Beda, el venerable, al comentar sobre este pasaje, for greater dice, care is the care to be taken pues mayor cuidado es el cuidado de la salud man y la vida del hombre keeping of the Sabbath. que cumplir el sábado. Therefore, the Sabbath was Por lo tanto, el sábado fue ordenado que se cumpliera de tal forma que he should not be guilty. el que tuviera necesidad no fuera encontrado culpable si quebrantaba el sábado. On the Sabbath, Por lo tanto, no se mandaba circuncidar el día sábado porque esto era trabajo innecesario, necesidad humana necesaria. Maccabees, when Y los macabeos, cuando la necesidad Sabbath day. los oprimió, lucharon el día sábado. Saint B continues, wherefore San Beda continúa. disciples being Por lo hungry, tanto, being a human need, cuando sus what was discípulos not allowed tuvieron hambre, lo que era una necesidad humana, lo que no estaba permitido mediante la ley, as now if a sick se volvió legal a través de la necesidad humana. he is not Si held un hombre guilty in any way. que sufre hambre no rompe el ayuno, no es encontrado culpable de ninguna forma. San Beda continúa. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor. As if he said, David the king is to be excused for feeding the Así como dijo que David, el rey, fue excusado por haber comido la comida de los sacerdotes, ¿cuánto más el Hijo de Dios, el Rey verdadero high priest y sumo sacerdote verdadero, el Señor del sábado, está libre de falta on por Sabbath day? It's a comment arrancar espigas Saint
de trigo para dar de comer el día sábado. Un comentario de San Beda el Venerable. Los fariseos tenían interpretaciones y aplicaciones distintas de cómo vivir la ley. Cumplir el sábado según las normas de los fariseos era una prueba de la fidelidad judía. Si el detalle más minucioso era quebrantado en lo referente al cumplimiento del sábado, la persona era acusada de licencia e incumplimiento de la ley. Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir la ley. Nuevamente se proclama a sí mismo Señor incluso del sábado. La interpretación apropiada de la ley. El sábado se había convertido más en una carga que un beneficio. Esta carga no era la intención original de Dios al establecer el descanso del sábado. En el Evangelio, el Señor Jesús dice que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, nuevamente señalando hacia la dignidad absoluta de la persona humana. Y este es un mensaje que nos hace falta escuchar, especialmente en nuestra época. La dignidad absoluta de la persona humana que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El día de descanso del sábado fue instituido por Dios como un día libre de trabajo servil para un propósito, porque los fariseos se habían amargado tanto. Su cumplimiento de la ley, en el mejor de los casos, se trataba de cumplir sus propios preceptos externos. La forma en que cumplían la ley no cambiaba sus corazones. Y ese era el propósito de la ley, cambiar nuestros corazones, no mero ritual externos y preceptos, sino el cambio de nuestros corazones. Es lo que Jesús señala en los evangelios. Estaban al acecho a ver si Jesús rompía la ley de alguna forma. Según la opinión que tenían los fariseos, la salvación debía provenir a través de un cumplimiento muy estricto de la ley mosaica, como era interpretada por ellos y los letrados. Puesto que el sábado era un día de descanso, la gente no estaba supuesta a trabajar. Una pregunta para nosotros podría ser: ¿por qué Dios no dio el mandamiento de cumplir el sábado ni le ordenó a su pueblo que no trabaje en ese día? El día del sábado estaba supuesto a ser un tiempo para conmemorar y celebrar la bondad de Dios y la bondad de sus obras. La bondad tanto en la creación como en la redención. Y al final la redención fue prefigurada. Cuando Dios creó, cuando leemos el Génesis, Dios crea. Incluso después de la creación, Dios descansó de su labor y mira hacia su creación y ve que es buena. El sábado era un día apartado para la adoración de Dios. Su labor y su creación y sus acciones salvíficas para nosotros tenía como meta llevar el trabajo cotidiano a un descanso, a un día de renovación. Era un día de descanso de nuestra labor para conmemorar la labor de Dios. Conmemorando la labor de Dios. No tanto nuestra labor, sino la labor de Dios. En la creación. En la recreación.
was not, however, intended Sin embargo, no tenía como meta to love of God and to love of neighbor. detener el amor a Dios y el amor al prójimo. Es el mensaje de Jesús en el Evangelio. The law El amor, la ley del amor va por encima de la ley del descanso, la caridad. the Lord Jesus En was su enseñanza, el Señor Jesús se estaba identificando a sí mismo como el nuevo David. Al final, los estudiosos dicen, los comentaristas bíblicos dicen, es el significado del texto del Evangelio en San Marcos. Jesús se está identificando a sí mismo como el nuevo David. going to be king David iba a ser rey of Israel, de Israel, would reign from his throne. reinaría desde su trono. And his disciples were Y sus discípulos with David's companions. fueron identificados como los compañeros de David. Así que en el Evangelio menciona a David y sus compañeros cuando buscaban refugio en la tienda del encuentro y fueron a recibir el pan Where Jesus is de ofrenda. identified with David, Cuando Jesús es identificado con David y los discípulos del Señor with son identificados con sus compañeros. this word companion, Nuevamente, esta palabra, compañeros, significa cum panis, alguien con quien parte el pan. would identify himself Jesús se hubiera identificado a sí mismo más adelante como el pan de vida, pointing to the true finalmente bread señalando hacia el pan verdadero bajado del cielo, la Eucaristía que da vida al mundo. that Jesus would feed himself Que Jesús us with himself. nos alimentaría, nos daría de comer con su propio cuerpo y sangre, alma y naturaleza divina. David was the anointed, David the one fue el ungido, by God, el elegido de Dios designated by God y to lead designado por Dios para guiar a Israel, by Saul for years. mientras que era perseguido por Saúl durante años hasta que finalmente ascendió a su trono real. David was David foreshadowing of fue the Lord Jesus. prefiguración del Señor Jesucristo. Lord Jesus is El truly Señor Jesús es verdaderamente el ungido de Dios, eternal high priest. el sumo sacerdote grande y eterno, Reading and meditating upon como lo hemos estado leyendo y meditando letter to the en Hebrews la carta a los Hebreos, all the way la throughout. cual seguiremos hasta el final de este mes. I encourage you, if you Les recomiendo, si tienen la oportunidad, Bibles que tomen sus Biblias now that y we're in the 6th chapter vuelvan, ahora que estamos en el capítulo 6 Hebrews, de la carta a los Hebreos, read and really meditate upon the letter to lean y mediten toda la carta a los Hebreos. very worthwhile meditation for you. Es una meditación que vale la pena The heart of the para realmente is trying to communicate. llegar a la esencia de lo que el autor está tratando de comunicar a los que los escuchan, a su audiencia. David again was the David, foreshadowing of nuevamente, fue la prefiguración de Jesús, y el Señor Jesús es verdaderamente el ungido de Dios, great and eternal high priest. el sumo sacerdote grande y eterno. Was hunted down and despised, Así como David fue perseguido y detestado, incluso más rejected and despised el Señor Jesús fue perseguido y rechazado y detestado by the leaders of Israel. por los líderes de Israel, Ultimately led to que al final llevó a royal throne, no a un trono real como el de David, but led him where? sino lo llevó a dónde? Royal throne of Al trono real de la cruz. the cross was La his cruz fue su púlpito, cross was his throne la cruz fue su trono, he would rule from. desde donde regiría, Show forth desde donde each one of us the dignity nos mostraría a cada uno la dignidad de quienes somos. find our dignity in Encontramos nuestra dignidad en la cruz, as an instrument of no como instrumento de tortura, of salvation. sino instrumento de salvación. That's ultimately where we find our rest. Al final In es donde encontramos nuestro descanso, en Él, que está sentado, finalmente clavado on the cross. en la cruz, And now resurrected y ahora glory at the right resucitado of the Father. en su gloria a la diestra del Padre.
He received his wounds recibió sus heridas en la cruz, en su trono, from the right hand of the Father. y de la diestra del Padre, Él mantiene sus heridas. Wounds inflicted on Esas him heridas que le fueron infligidas en la cruz, en su trono, las mantiene and he shows to each one of us. y nos muestra a cada uno de nosotros. And those wounds are Y esas heridas, al final, son nuestras heridas. those wounds inflicted upon him Esas heridas infligidas sobre Él for our salvation. eran para nosotros, para nuestra salvación. Rest, Encontremos descanso en Dios, because our rest is truly porque nuestro descanso realmente está en Él.